Mateo capítulo 27, del 3 al 10. Nos dice la palabra de Dios, hablando del último día de nuestro Señor Jesucristo, el día de la crucifixión. Dice, entonces Judas, como digo, hemos dado los 5 primeros versículos, ahora vamos a dar los otros siguientes 5, pero vamos a situarnos. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Vamos a continuar en este pasaje que nos enseña sobre el arrepentimiento y la muerte de Judas. Es una continuación, como digo, de lo que dimos la semana pasada, y al final vamos a entender, los que habéis estado escuchando la vez pasada, las enseñanzas prácticas, si habéis escuchado la primera parte. Vamos a entender el título del mensaje, el hombre que se arrepintió, pero que fue al infierno. Pero yo he puesto, para que lo pongan en internet, ¿cuál es el valor de tu vida? Me gusta más ese título. Nos quedamos en el versículo 5. Aquí tenemos dos pecados grandes, dos grandes pecados. El primero, que Judas fue y tiró las piezas de plata por la tapia del templo. Uno no debe tirar cosas, no debemos arrojar cosas en ningún lugar, menos en el templo. Literalmente, la palabra ahí templo es santuario. Uno tiene que respetar las cosas del Señor, la casa del Señor. El santuario es un lugar santo, es un lugar sagrado. Y además, el hecho que arrojó las piezas de plata es evidencia de un enojo de Judas, de una desesperación, de su fiereza, de su rebeldía. Vamos a suponer que los sacerdotes no querían recibir el dinero, no lo queremos recibir. Vamos a suponer que no querían recibir ese dinero porque era precio de sangre, las piezas de plata, no lo queremos. Judas podía haber dejado la bolsa en la caja de las ofrendas, pero no fue así. Arrojó las piezas por encima de la tapia. Un pecado. Luego tenemos un pecado mucho más grave que nos dice que fue, y viendo de lo que había hecho, fue y se quitó la vida. Dice en Timoteo, se quitó la vida por la codicia. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y engañosas, que hunden a los hombres en perdición. Sigue diciendo Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe, como Judas, y fueron traspasados de muchos dolores. Era un hombre codicioso, no quería saber nada del Evangelio. Su mujer era creyente. Este caso que yo voy a contar sí se convirtió, Judas no se convirtió. Eran una familia rica, tenían dinero, el hombre era codicioso, su esposa era creyente. Su esposa le había dicho muchas veces lo del Señor, reciba al Señor, vente con nosotros a la iglesia.
se van a bautizar nuestros hijos. Vente con nosotros a la iglesia. Por lo menos, haz acto de presencia. Tú eres el padre, tú eres nuestra referencia. Mi esposo es dueño de una empresa y eran 3 socios. Tenían una gran mansión como vivienda, tenían otras propiedades, pero este hombre era un hombre codicioso, raíz de todos los males. Es la codicia. Un día mi esposo sufrió, cuenta la mujer, sufrió un accidente de circulación. Se quedó entre la vida y la muerte. La mujer necesitaba dinero y fue a la empresa a sacar dinero 1 vez, 2 veces, 3 veces. Pagué a los mejores médicos, a los mejores especialistas. Un día los socios le dijeron, mira, esta es la última vez que sacas dinero de la empresa. Los socios se aprovecharon de la situación de enfermedad y los hijos no estaban preparados para llevar la empresa. Vendieron todas las propiedades para aplicarla al accidente, a la enfermedad, y después de meses el hombre salió del hospital, condenado el resto de su vida a pasarlo en una silla de ruedas. Y allí descubrió que ya no tenía empresa, no tenía más casa, que no tenía coche, todo lo habían gastado en el accidente. Perdieron todas las propiedades, es lógico, ante una enfermedad. Y allí descubrió, en la silla de ruedas, descubrió que no tenía empresa. Una noche desesperado le dijo a su esposa, ¿tú crees que Dios me puede aceptar así como soy? Avaricioso, codicioso como he sido. He trabajado mucho. He dado mi vida en el trabajo. ¿Tú crees que Dios me puede aceptar así? Tal como yo era. Claro que sí, le decía la esposa. Sí, Dios está interesado en tu cuerpo, en tu salud. Dios te ama a pesar de que tú has renunciado a Dios muchas veces, has desechado la suave influencia del Espíritu Santo, pero todavía hay esperanza. Es el peor pecado, rechazar al Espíritu Santo. No es matar, no pienses que el peor pecado es matar, robar, adulterar. Rechazar a Dios, el Espíritu Santo, ese es el peor pecado, no tiene solución. ¿Tú crees que Dios me puede aceptar así? Tantas veces como le he rechazado. Lo he arruinado todo con mi avaricia, con mi codicia. ¿Puede aceptarme?, le decía a su mujer así. Claro que puede. Un día no muy lejano, fue viniendo a la iglesia, escuchó la palabra de Dios, se bautizó, llevado entre 4. Porque no podía andar. Un día Dios le llamó. Su esposa le instaba y él no quería saber nada. Y echaba de casa, porque la mujer sabe lo que hacía hábilmente. Voy a llevar al pastor de la iglesia a mi casa a comer. Voy a llevar al hermano anciano fulano. Voy a llevar a la hermana fulana. Lo hacía pero con una intención. Y él lo captaba. Que tú me traes a mí aquí al pastor para que me hable del evangelio. Lo echaba. Echaba a los creyentes que la visitaban. Podía haber venido andando con sus pies, pero rey de todos los males es el amor al dinero. Coche para arriba, coche para abajo, empresa para arriba, empresa para abajo, ni domingo ni lunes. Podía haber entrado en el bautismo por sus propios medios, pero no quiso. Pero Dios lo amaba tanto que le dijo, aunque seas cargado entre 4, vas a venir a mí. Y fue cargado por 4 al bautismo. Y salió cargado por los 4, hermano y hermana.
no permitas que vengas entre cuatro. Ven con tus pies. Esto es muy cierto. Eso fue lo que le pasó a Judas Iscariote por ser tan codicioso, tan materialista, tan idólatra. El dinero era su Dios. ¿Y qué le pasó? Esa codicia le llevó a la hipocresía. Lo llevó también a robar. Nos acordamos de María Magdalena, que ungió los pies de nuestro Señor Jesucristo y el perfume inundó toda la casa. Y Judas dijo, ¡oh, qué desperdicio! Ese perfume podía ser vendido por 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Pero a él no le interesaban los pobres. Es que era un ladrón y sustraía de la bolsa de los 12 apóstoles, era el tesorero. Era el tesorero de los apóstoles. La codicia le llevó a ser un ladrón, pero también le llevó a tener rencores. Se enojó contra nuestro Señor y el Señor le reprendió. Por eso, déjala, ella ha hecho bien. Por eso le llevó a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Fijémonos en la codicia, lo llevó a traicionar a nuestro Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Lo llevó a enojarse, a profanar el templo, a tirar las monedas por el muro. En el santuario le llevó a la desesperación y a lo último de esa codicia le llevó pues a quitarse la vida. Versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Los sacerdotes judíos no iban a dejar las monedas en el piso del templo allí, las recogieron y no fueron a depositarlas a la caja de la ofrenda. Pues es precio de sangre. Y esto es cierto, estuvo bien lo que hicieron los sacerdotes, no coger el dinero de la ofrenda nuestra y ese dinero echarlo en la ofrenda. Eso no está bien. Los templos no deben recibir ofrendas de dinero sucio. No deben recibir la iglesia dinero mal ganado, dinero ganado con drogas, dinero por el tráfico de prostitución, dinero de robo, dinero de droga, dinero de apuestas. Una vez leí en la prensa de Estados Unidos una cosa que me gustó. Una persona que ganó en la lotería en el estado de Florida y fue a su iglesia y quería donar a su iglesia el diezmo de aquella lotería que le había caído. La iglesia se negó a recibir ese dinero, a recibir esa ofrenda. Muy bien hecho, muy bien hecho. Admiro a esos ancianos. ¿Y qué anciano en nuestros días no le gustaría recibir un cheque de 600.000 euros, que era la ofrenda? No le importa a muchos, quizás no le importa de dónde haya salido ese dinero. El caso es que esa iglesia se negó a aceptar $600.000, perdón, no eran euros, dólares, $600.000. Ese dinero de la lotería viene de la codicia, de la avaricia, dinero que ha salido de pobres que dejan a su familia sin comer por estar comprando lotería y quinielas y todas estas cosas. Los sacerdotes hicieron bien aquí de no recibir el dinero para la ofrenda, pero qué ilógicos eran también los sacerdotes y qué contradictorios y qué legalistas. ¿De dónde había salido ese dinero para pagar a Judas la traición? Yo estoy de acuerdo con los comentaristas que dicen que salió de la misma caja de la ofrenda. Ellos no sacaron de sus propios bolsillos para pagar a Judas la traición. Ellos sacaron ese dinero de la ofrenda, ellos mismos, el dinero de las ofrendas para la traición. Yo diría que ellos patrocinaron la crucifixión. Ellos subvencionaron la crucifixión con el dinero de la ofrenda. Pero ahora, ¿qué pasa? Que Judas lo tira por los muros para que lo reciban los sacerdotes de vuelta. Entonces dicen que no lo quieren.
y se condenaron a sí mismos. Pues ellos dicen, estas piezas de plata es precio de sangre, esto no lo podemos coger. Pero chico, ¿de dónde has sacado el dinero? ¿Sangre de quién? Sangre del Señor Jesucristo, la preciosa sangre de Cristo. Ellos sabían, en último término, que fue por ese dinero que se derramó la sangre del Señor Jesucristo, por ese dinero. No pueden recibir el dinero como ofrenda. Bueno, hacen otras cosas. Versículo 7. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Nos dice qué pasó. Consultaron, a lo mejor hablaron con la viuda de Judas. No sé si este hombre estaría casado. Legalmente el dinero era de Judas. No sé si estaría casado este hombre. Parece que hay por ahí un salmo que dice que tenía esposa, pero no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. El caso es que los sacerdotes compraron el campo del alfarero. Hay un campo cerca de Jerusalén, los que han estado por allí, yo lo he leído en comentarios, que no costaba mucho. El campo era infértil. El alfarero lo había dejado allí con muchas vasijas que se le rompían, y, en fin, las tiraba y era un vertedero. Tinajas quebradas, en fin. Y barato lo compraron con esas 30 piezas de plata. Se necesitaba un cementerio para los judíos que llegaban de Jerusalén, que a veces venían a Jerusalén, al templo, al año unos 3 millones de personas, y en el camino a lo mejor a alguno le daba un infarto, le pasaba esto o aquello, y morían, y necesitaban un cementerio, un campo, para meterlo allí, porque nadie quería meter a un extranjero en su panteón. No tenían familia, nadie los quería enterrar en sus sepulcros, en sus propiedades, así que pensaron, vamos a comprar este campo para un cementerio. Y aún en esto hizo bien nuestro Señor Jesucristo, aún en esto. El dinero que se usó para traicionarlo, al final fue usado para ayudar a los pobres y tuvieran lugar para ser enterrados. Fijaos, hasta del Señor se exprimió todo. Lo compran por esa cantidad de dinero irrisorio y lo usan para los pobres que no tenían cobijo en el cementerio. Dice que si vamos a Jerusalén, hoy ese campo todavía existe. Dice que existe todavía, campo de Acéldama. Bueno, versículo 8. Por el cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Nos informa que la gente supo de dónde había salido el dinero para comprar ese campo. Lo dice el versículo 8. Aquel campo se llama hasta hoy campo de sangre. Todo el mundo lo sabía. Mateo está escribiendo años después, y esto quiere decir que la gente de Jerusalén, que los judíos sabían de la traición de Judas, y de todos supieron que de la crucifixión, todos lo supieron del Señor, y todos pasaban por Jerusalén y veían ahí el campo. Y decían, este es el campo de sangre, Acéldama. Nos dice el libro de Hechos, habla algo de esto, pero bueno, voy a pasar algo más importante. ¿Fue casualidad que el dinero de la traición se usara así? ¿Fue una casualidad? ¿Cómo se le ocurrió esa idea a los sacerdotes? ¿Fue una idea de los sacerdotes? ¿Fue casualidad que hicieran esa buena obra y que el campo estuviera disponible? No. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. No, hermanos, no fue una casualidad. Dios lo tenía predestinado, por eso se hizo así, porque Dios lo había determinado y predeterminado. Lo había dicho el profeta Jeremías, aunque Zacarías también lo comenta. Si estudiamos el contexto, se nota cómo el pueblo de Israel menospreció al Señor. No es casualidad, hermano. No es casualidad de que el Señor le ocurrieran todas estas cosas. No, casualidad. Tampoco es casualidad, hermano, que lo que nos ocurre en nuestra vida a Dios se le escapa de su control. No, a Dios no se le escapa nada de su control. Vosotros penséis que José, cuando su hermano lo vendieron, ¿eso escapaba del control de Dios?
No. Lo que Dios hace es que entre matar a José en el pozo y venderlo a unos ismaelitas, Dios siempre elige el mal menor. ¿Cuál es el mal menor? Venderlo a los ismaelitas, ¿verdad? Todo bajo el control de Dios. Dios es el Señor de la historia con mayúscula, y también es el Señor de nuestras historias personales con minúscula. Dios tiene el control de todas nuestras vidas y de todo lo que nos pasa. Hermanos, descansemos en la soberanía y en la providencia de Dios, en todas nuestras cosas, en todos nuestros hijos. Se van nuestros hijos de viaje, estemos tranquilos, están bajo el control de Dios. Se va mi hijo para allá, se va para acá, estemos tranquilos, está bajo el control de Dios. No es casualidad, no existen casualidades para Dios, no se le escapa nada. Si estudiamos ese contexto, se nota como el pueblo de Israel menospreció al Señor, lo traicionó por 30 piezas de plata. Los sacerdotes pagaron 30 piezas. La vida de Cristo, la vida del Señor Jesucristo, nada más valía 30 piezas de plata. Eso no es mucho. Por cualquier persona que secuestran, los secuestradores, se pide más dinero. ¿Sabéis cuánto pagaron por la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabéis cuánto? Algunos calculan el salario de un humilde jornalero al mes. Pues no sé, al mes serán 1.200 euros, 1.500, no sé. Y es de notar el contraste entre la mujer que lo ungió a Jesús en la casa de Simón el leproso. Aquella con el perfume valía 300 denarios y esto el Señor Jesucristo lo vendieron por 30. Ella valoraba mucho al Señor Jesucristo. Judas lo valoraba en poco, 30 monedas. ¿Cómo lo menospreciaron? ¿Por qué 30 monedas de plata? ¿Por qué no ofrecieron menos los sacerdotes? ¿O por qué no ofrecieron más? Porque ya estaba decretado por Dios que fueran 30 piezas de plata. Por eso os decía, en la soberanía de Dios todo se cumple. Se cumplió en la vida de los apóstoles, se cumplió en la vida del Señor Jesucristo y se cumple en tu vida y en mi vida. Dios no quiere un mal para ti. Dios quiere, si tú no eres creyente, que procedas al arrepentimiento, que te vuelvas a Él. ¿Qué dice la Escritura en cuanto al Mesías? ¿Por cuánto debemos dar? No, ellos no llegaron a la Escritura a ver qué es lo que querían dar. No, por supuesto. Ellos sin querer, en su odio, en su menosprecio, cumplieron lo que Dios había predicho. Ya lo tenía escrito, ya estaba escrito en el AT, ya estaba escrito. Ya como he dicho en la historia de José, si nos acordamos de la historia de José, ¿qué hicieron sus hermanos? ¿Cuánto dijeron? Aquí viene, ¿cuántos de ellos dijeron? Aquí viene el soñador, aquí viene el soñador, el listo. Y venían unos madianitas cuando él estaba en el pozo y lo vendieron a José, y lo vendieron como un esclavo, tipificando, simbolizando, profetizando lo que los judíos harían con nuestro Señor Jesucristo. Ya de atrás estaba escrito. Y qué impresionante es cuando estudiamos la ley de Moisés, esa cantidad de 30, es impresionante, 30 monedas de plata se pagaba por un esclavo muerto. Ni siquiera un esclavo vivo era lo que se pagaba entonces por un esclavo muerto. Si alguien tenía un buey y acorneaba a un esclavo, el dueño del buey tenía que pagarle a la otra persona un esclavo muerto, 30 monedas de plata. Así, hermano, tan bajo y menospreciado era nuestro Señor Jesucristo. Qué humillación Él sufrió por nosotros. Por eso cuando se le habla ayer mismo estábamos hablando, mi esposa y yo, del Evangelio, pues te desprecian tus palabras, que realmente no me desprecian a mí, desprecian a Dios, como decía Samuel. El Rey del universo, el unigénito Hijo de Dios, despreciado, el Creador, el sustentador, vendido a un precio de un esclavo muerto.
Pero no solamente se profetizó las 30 piezas de plata, unos 580 años antes también fue profetizado que ese dinero sería usado para comprar el campo del alfarero. En último término, vemos que qué se hizo con ese dinero, conforme a lo que el Señor había ordenado. Y el punto es, el resumen de todo esto, y vamos a la parte práctica. La crucifixión, hermano, no fue algo de Judas, no fue algo de los judíos, no fue una idea de los romanos. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que incluyó esa muerte en la cruz, aun lo que se haría con la traición, fue algo que Dios había predeterminado. La cruz se hizo a las órdenes de Dios. Fue Dios quien castigó a su Hijo en la cruz, a sufrir y a morir por ti y por mí. Dios al final merece, hermano, con lo que hemos hecho esta mañana, toda la gloria. Y por cierto, muy bien hecho por nuestro hermano Samuel. Merece toda la gloria de lo que sucedió allí en el Calvario. Fueron las órdenes del Señor, que así estaba profetizado y también por cada uno de nosotros. No pienses que Dios te menosprecia. Dios te ama. Y su amor, el único instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento, es su amor. No son los palos, no es el miedo, no es asustar a la gente. El único instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento es su amor. Vamos a las enseñanzas prácticas, vamos a escaso de este pasaje. Examínate si estás en la fe y en el verdadero arrepentimiento. Examínate. Vamos a ver dónde estamos. Sí, aquí. Examinaos, nos dice Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice el Señor, para ver si estamos en la verdadera fe y en el verdadero arrepentimiento. Examínate. El trágico final de Judas nos enseña que, escúchame bien, el trágico final de Judas nos enseña que puedes tener años en la cristiandad, años viniendo a la iglesia, años escuchando la palabra de Dios, escuchar a los mejores hermanos. Es más, incluso puedes ver milagros como Judas lo vio, tener dones, pero eso no te garantiza la salvación. Todas estas cosas no te garantizan la salvación. Judas, 3 años con el Señor, y no fue salvo. Para ser salvo no es solo levantarse y decirle a tu marido, a tu mujer, yo creo en el Señor, así, o levantar la mano y decir, yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Está bien, ojalá pudiéramos los domingos ¿hay alguien que acepta al Señor y levante su mano? A mí me daría alegría. Es mucho más que eso. La salvación es la transformación de Dios. La salvación es cuando Dios te transforma todo tu ser interior y tu mundo interior. Por eso yo pongo en cuarentena a algunos creyentes que hacen daño, pongo en cuarentena su vida, su nuevo nacimiento. Perdonadme que sea bruto. Yo lo pongo cuando algún creyente hace mal y a propósito cuestiono su nuevo nacimiento. Dios te transforma todo tu interior. El otro día, 4 chulos cogieron a un niño, tendría 20 años, de buen ver, rubio, ojos azules, zagar guapo. Le pegaron una paliza. Lo dejaron con el ojo hinchado. Los padres fueron al médico, denunciaron a los 4 individuos, pero el muchacho, como era mayor de edad, fue a la policía,
Dice, quita eso, quita todo eso. Si este muchacho que no es creyente es capaz de hacer eso, después le dijo, el muchacho le dijo, porque tenía una determinada enfermedad, quiero que en 4 páginas me habléis de esta enfermedad, que os sepáis que esta enfermedad es la que tengo y en 4 páginas me la pongáis, a los 4. Si este muchacho que les perdonó hizo eso, ¿cómo nosotros los creyentes que tenemos el Espíritu Santo se supone? Por su gracia te arrepientes y pones tu fe en Él. No pones tu fe en el edificio, no en los maderos. Clama a Dios y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que tú no conoces. Que Dios te salve auténticamente de verdad. Judas se quitó la vida por remordimiento, tenía remordimiento, no era un arrepentimiento para salvación. Él podía haber sido salvado por la gracia de Dios si se hubiera arrepentido de corazón y pedido perdón al Señor. Señor, lo he hecho muy mal, perdóname, me arrepiento, me da asco mi pecado de lo que he hecho. Y el Señor en su misericordia, en su compasión, le hubiera perdonado, hubiera sido salvo como el resto de los apóstoles. Pero no quiso, tenía no arrepentimiento, remordimiento. No se volvió a Dios, no creyó en el Señor Jesucristo y la misericordia ni en el poder del Señor Jesucristo. Bueno, chico, por lo que quiera. Esa historia nos advierte lo que les puede pasar a los cristianos de boquilla. Cristianos de boquilla. Personas que nunca se arrepienten conforme al arrepentimiento que Dios quiere. Si no sabes qué es el arrepentimiento bíblico que Dios requiere, te recomiendo capítulos que hablan del arrepentimiento. Pero yo, a grosso modo, voy a decir una cosa. El arrepentirse, un pecador se aflige de sus pecados. Lo odia, así como Pedro, cuando negó al Señor. Salió y lloró amargamente. No lo abraza en su seno. Pedro, como digo, se afligió y lloró. Al arrepentirse un pecador, odia sus pecados, sus maldades, sus malos pensamientos, movido no solo por un sentimiento de peligro. No, que si no me arrepiento voy a ir a un infierno. Sí, pero no se han movido por eso, se han movido por el amor de Dios. Y que te des cuenta de lo inmundo y lo odioso que son los pecados, ya que son contrarios a la naturaleza de Dios. No nos arrepintamos de verdad por el peligro que eso supone de no tener un arrepentimiento, sino por lo inmundo, lo odioso de los pecados, que son contrarios a la santidad de Dios, como decía Samuel esta mañana. El pecado te engaña, el pecado te promete, pero todo es mentira. El pecado te miente, el pecado te tiene que doler, el pecado te aflige. Odia tus pecados de tal manera que te vuelvas de ellos a Dios, pero poniéndose y esforzándose para andar en Él, en todos los caminos del Señor. Ese es el arrepentimiento, así que yo te hablo así por encima. Examínate, insisto, repito, examínate si estás haciendo estas cosas, si estás en la fe y en el verdadero arrepentimiento para salvación. Judas Iscariote se arrepintió a su manera, pero se fue a un infierno, porque no creyó al Señor Jesucristo y no perseveró en Él. Hay 6 puntos, pero voy por el 2. Voy a terminar. Segundo punto. Recuerda que eres guarda de tu hermano. Ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Judas llega y dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Los sacerdotes le dijeron a Judas, ¿qué nos importa a nosotros que haya entregado sangre inocente? Allá tú. No es así, hermano, no es así. Nos debe importar mucho si los que tenemos alrededor nuestro vemos que pecan. Nos debe de preocupar mucho
si vemos que los demás de nuestro alrededor pecan, si nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares andan mal, cuando menos debemos de amonestarles. Yo tengo esto en mi familia, les amonesto, me llevo palos por todos lados, pero por lo menos les amonesto. Yo no les voy a cambiar su rumbo, pero por lo menos mi obligación es amonestarlos con amor, con misericordia, eso sí, con amor y misericordia, con bondad, con sabiduría. Debemos compartir el Evangelio y del poder del Señor Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Eso sí lo debemos de hacer. Bueno, lo dejamos aquí. Tenía 6 puntos muy interesantes, pero bueno. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú nos amas, Señor, y tú eres lento para la ira y grande en misericordia, y que esperas, Señor, cual hijo pródigo, Señor, que volvamos a ti. Gracias, Padre Celestial, por todas tus bendiciones y por este año que ha transcurrido. Y te rogamos, Señor, bendición y vida eterna para el 24. Sabiduría para el 24, Señor. Misericordia para el 24. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.